Vamos, si os parece, a la cuestión de las residencias, que es un tema concomitante con este y que hoy ha tenido además una explosión más en el Congreso de los Diputados. El tema de las residencias es muy delicado. Yo quiero antes de nada decir una cosa, porque hemos recibido correos de gente que nos ha escrito diciendo que por nuestra entrevista ayer al presidente de la Sociedad Española de Geriatría hemos privado a los que están denunciando a las residencias de argumentos. O sea, nosotros no hemos privado a nadie de nada. Nosotros damos voces a todos los que pueden dar alguna explicación a lo que ha ocurrido y por qué. Nosotros no somos parte en ningún proceso judicial, somos un medio de comunicación. Y si se ha planteado una auténtica tragedia como la que se ha vivido en las residencias de ancianos, pues lo lógico es dar opinión a la gente que puede explicar lo que ha ocurrido. Y así hemos tenido a víctimas en las residencias de ancianos, a la patronal de las residencias de ancianos, ayer a la Sociedad Española de Geriatría, y no se trata de blanquear a nadie, se trata de dar los elementos de juicio para entender lo que ha pasado. Bueno, el que no ha dado ningún elemento de juicio para entender lo que ha pasado es Pablo Iglesias, eso desde luego, aunque continuamente los saca a pasear hoy en el Congreso, tanto él como su señora. Vamos a verlos. Vigilen que están muy ocupados con el 8 de marzo a la señora Ayuso, que ha prohibido trasladar a los ancianos a los hospitales. Ustedes tuvieron la indecencia de que cuando se publicó la orden en la que la señora Ayuso prohibía a los hospitales recibir a los ancianos de los centros de mayores, ustedes negaron la existencia de esa orden. Y tuvo que llegar el consejero de la señora Ayuso a decir que tenía firma digital y a decir el consejero de la señora Ayuso que esa orden, señor García Egea, era ilegal e inmoral. Qué poca vergüenza, señoría. Guardemos en la mente esto que acaban de decir. La señora Ayuso ordena dejar a los ancianos en las residencias. Ese es su argumento. Por tanto, aquí la mala de la película, la madrastra de Blancanieves, es la señora Ayuso. Vale. En la misma estrategia, hoy mismo, Podemos en Madrid, Isa Serra, la agresora de policías, anuncia medidas judiciales contra Ayuso por lo mismo. Creo que podemos verlo. Esto no se puede quedar aquí, no solamente por los familiares de las víctimas, por las víctimas, sino porque como sociedad no nos podemos permitir que esto se quede aquí. Por tanto, hay una vía que es la vía judicial y hay muchos familiares que ya han puesto denuncias, pero hay otra también que es la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para dirimir responsabilidades, ver qué ha sucedido. Y otra cuestión, nosotros hemos registrado una reprobación al consejero de Sanidad por esto. Isa Serra contaba a Telemadrid que, como usted sabe, es la única televisión autonómica del mundo que en lugar de trabajar para el gobierno trabaja para la oposición. Es una cosa que lo que pasa en Telemadrid que es inaudito. Bueno, esta es la línea argumental. Ahora bien, esa línea argumental choca con un pequeño problema que se llama realidad. Uno, el número, la proporción, mejor dicho, de ancianos fallecidos en residencias en la Comunidad de Madrid y, por ende, de ancianos derivados a hospitales, resulta que es una de las más bajas de España, que es lo que contaba González Terol hoy mismo. Iglesias, aunque se está usted yendo, repase los datos. La Comunidad de Madrid es una de las comunidades autónomas que tiene menor porcentaje de mayores fallecidos en residencias. La que tiene más es una comunidad del Partido Socialista. Yo voy a presentar el programa a partir de ahora así, como Curro Jiménez, en fin. Bueno, esto que acaba de decir González Terol es lo que contábamos nosotros ayer aquí, que no se trata de exculpar a nadie, pero son cifras y son cifras oficiales. Es decir, hecho el conteo, no del número total de fallecidos en residencias, que lógicamente se corresponde con el mayor número de población, sino el porcentaje de víctimas de la COVID-19 que se han producido en residencias, la proporción es esta. Donde más ancianos fallecidos ha habido ha sido en Aragón, luego en Navarra, luego en Extremadura, luego en Castilla-La Mancha, luego en Cataluña. Madrid está en el puesto 16, insisto, en porcentaje. Con lo cual, ya de entrada el argumento Iglesias-Montero empieza a fallar un poco. Es decir, no habría que apuntar solo a Isabel Díaz Ayuso sobre esta cuestión. Pero hay algo todavía mucho más importante y es lo siguiente. Es que la idea de que los ancianos se queden en sus residencias en lugar de ir a hospitales no es de ninguna comunidad autónoma. Es del Ministerio de Sanidad. Exacto. Efectivamente, como os lo ha contado antes Javier Horcajo, es una de las medidas iniciales, desde antes del gran problema. Pero ya con el gran problema estallado, ya con el estado de alarma proclamado, ya con el mando único asumido, el 24 de marzo, el Ministerio de Sanidad
insistía en que era eso lo que había que hacer. Insisto, no ninguna comunidad autónoma. Era el Ministerio de Sanidad quien le decía a las comunidades autónomas que tenían que dejar a los ancianos en las residencias. Lo vemos. El COVID afecta de forma más grave a mayores de 65 años. La mortalidad entre 70 y 79 años es del 8% y la mortalidad en los mayores de 80 es del 14%. Todos aquellos residentes que presenten sintomatología respiratoria aguda deberán restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación, preferiblemente al exterior, e idealmente con un baño propio. Las salidas a las zonas comunes deberán restringirse al máximo posible. Y nada de familiares a llevarles al hospital. Yo no sé si la medida era adecuada o no, pero es que me parece que es fundamental tener esto en cuenta para entender por qué se actuó como se actuó, Javier Rocajo. Bueno, mira, hay dos documentos. El del 5 de marzo, que es el que inspira a las comunidades autónomas, porque el mismo orden se hizo en Cataluña, en Madrid, en diferentes comunidades se hizo el mismo tipo de orden. No salgan, no lleven a los ancianos a los hospitales. 5 de marzo los hospitales ya eran una especie de guerra. Y además, pues en la situación en la que estamos, no conviene que salgan de ahí. Y eso es una decisión moralmente insoportable. Moralmente insoportable. La tome quien la tome, pero se inspira en este papelico del Ministerio de Sanidad que se llama Documento Técnico Recomendaciones a Residencias de Mayores y Centros Sociosanitarios para el COVID. Y hay que decir que tenía sus razones médicas también, también son... Bien, pero las cosas como son. Esto inspira que algunos consejeros a la lectura de esto emitan sus propias órdenes para uso de las comunidades, tal. Toman el mando único, ¿ok? Y el 24 de marzo emiten este documento, Ministerio de Sanidad, en el que lo voy a leer de su literalidad. Viene recuadradito en una cosa para tontos que dice aspectos clave. O sea, alguien no quiere leer los 30 folios. Y aquí lo que dice es lo siguiente. En el escenario actual se deben suspender todas las visitas a centros sociosanitarios. ¿Esto qué significa? Pues que si tú tienes a un anciano que tiene síntomas y quieres despejar si tiene o no tiene el COVID, no puedes. No lo puedes sacar del centro. Y esto lo dice el Ministerio de Sanidad. Claro. Puede que haya un decalaje de un par o tres, un par de semanas como mucho entre las órdenes de las diferentes comunidades autónomas que destilan este mismo criterio y el que lo proteja, el paraguas, el mando único que tomaron el día 14. Pero eso no es muy relevante porque al final el desorden moral, que es decir, no, tú eres viejito y estás en una residencia, tú no sales, porque aquí mando yo. Oiga, ¿quién paga la residencia de un viejito y además, que está tal como está en un explicado, centro privado? Y además tal como está explicado, porque el argumento que da la Sociedad Española de Geriatría es no hay tratamiento para el coronavirus, con lo cual si lo llevo a un hospital solo voy a exponerlo más. Por tanto, lo que hay que hacer es atenderlo allí. Pero claro, en el caos formidable que se generó, apenas había opción de tratarlo allí. Y luego vamos a ver, una residencia de ancianos es un hotel barato, no es un hospital, ni es un centro de salud, ni tienen respiradores, ni tienen medicina, ni tienen por qué tenerlo, ni tienen formación, que es lo más elemental. Lo que está claro es que este gobierno de mentirosos lo que quiere es enturbiar la opinión pública, exculparse ellos mismos y echar culpas a quien no tiene, porque desde luego la gestión de nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido formidable y esto, como es un gobierno de mentirosos, pues no les queda otra. Es el pan nuestro de cada día. Bueno, Pablo Iglesias es muchas cosas, es mentiroso, entre otras cosas. A mí la que más me molesta es que sea cobarde. Entonces, esta semana vimos cómo decía que Ayuso podía incluso haber cometido un crimen. Ayuso decía que si seguía por ahí iba a tomar medidas legales y entonces este martes, tras el Consejo de Ministros, le veíamos poniendo una voz de no, esto era ella, porque se pasan la patata, nadie responde nunca de lo que ha pasado en las residencias y ahora resulta que en las narices de ella dice que la culpa es de ella tampoco dice nada. Perfecto. Bueno, debía ser una especie de repliegue para salir hoy los tres a una, Irene Montero y Sase Rasiel, con fuerzas renovadas y volver a insistir en esta estrategia que viene además desde hace 2 meses, lo denunció el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, cómo se habían hecho públicos los documentos de Podemos en los que les explicaban a sus
activistas en redes sociales que tenían que hacer campañas llamando mataderos del Partido Popular a las residencias de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que efectivamente se encuentra de cara con la verdad, y es que en la Comunidad de Madrid se han derivado de las residencias a los hospitales 10.300 ancianos, ni más ni menos. Muchísimo más alto el porcentaje que en el resto de comunidades autónomas. Entonces Pablo Iglesias puede mentir hoy una cosa, mañana la siguiente, pero la realidad es la que es, y es que la gestión en la Comunidad de Madrid de las residencias de mayores ha sido mucho mejor que en la mayoría de comunidades autónomas. Ya puede decir él lo que quiera, ya puede mentir él lo que quiera y ponerse 25 guardias civiles en la puerta de Galapagar, que sigue siendo un mentiroso y un mal gestor. Y la culpa es suya, porque está grabado como el 19 de marzo sale y dice que él asume el mando único de las residencias. También lo puede negar, pero no nos puede tomar a todos por votantes de Podemos todo el día, porque algunos no lo somos y no nos lo vamos a creer. Exacto. Ni lo vamos a hacer. Tampoco. Hay un plano jurídico interesante. Ojalá lo hubiera, quiero decir. Y es que, hombre, yo pago mi residencia, el 52% de las residencias son privadas. Y entonces llega un gobierno y dice que yo de aquí no puedo salir. Ni pueden venir a verme, ni puedo salir, ni puedo nada. Y que tengo que vivir ahí y no me puedo ir a mi casa, por ejemplo. No puedes, estás bloqueado. Bueno, hombre, esto ya plantea ciertas dudas sobre las libertades de algunos que están ahí voluntariamente y pagando ellos. Pero bueno, y luego plantea un segundo asunto. Oiga, usted está discriminando a los ancianos que viven en residencias respecto de los que viven en su casa, que sí pueden acudir a un centro de salud o a un hospital. Me gustaría decir que eso es verdad, pero tampoco, porque a lo que vamos es al criterio moral, que es lo importante. El criterio moral es que en los centros de salud y en los hospitales, lo primero que te preguntaban antes de entrar en las recepciones, ¿cuántos años tienes? Recordemos 85. que eso en Cataluña suscitó un problema ético a los médicos tremendo. Claro, no podemos hacer nada por usted. Márchese a su casa y tome paracetamol, remedio universal. Claro, lo que hemos hecho con los ancianos de las residencias y de fuera de las residencias es, vamos, la destrucción del juramento hipocrático como poco. Una vergüenza moral que lleva a nuestro sector sanitario a hombros, porque lo que yo quiero que salgan son las órdenes para que los señores que no son médicos de la sanidad hagan ese triaje en la puerta del hospital, sin mirar si el cuadro de salud del anciano que llevas es bueno. Como lo que vimos en el Hospital de Madrid, efectivamente. Podrían haber salvado, ¿no? Carolina, ¿tiene una prohibición jurídica esto propia? Bueno, la cuestión es ver si efectivamente hay alguna orden efectiva de que no se derivara, o es cuestión de investigar. Yo insisto, las cosas son para investigar y jurídicamente es que es lo único que nos queda. Lo que está claro es que lo que no se pueden es quitar su responsabilidad cuando habían asumido la competencia en el tema de las residencias y mentir a la opinión pública echando la culpa absurdamente a la oposición por estrategia política. Y es que es tan bajo todo que es que yo ya... Pero permíteme una pregunta. ¿Qué diríamos si el acceso a los hospitales y centros de salud se hubiera negado a los morenos? Derecho de autor, como los nazis. Xenófobos. ¿Qué se nos diría? Sí. ¿Y qué le hemos negado a los mayores? A los mayores, que son los que más años han pagado, sí. A la Seguridad Social les han negado. Usted no es de este club. Pues nada, aquí que cada uno asuma, 85, que cada uno sostenga el palo de su vela, que asuma las responsabilidades. Si hay una orden, quién firma esa orden y dirimir las responsabilidades. Una última cuestión, Carolina, antes de irnos a la publicidad, que te quería preguntar, ¿qué piensas de esa denuncia que han puesto contra Pedro Sánchez por genocidio en el tribunal de... A ver, ¿De La Haya ha sido en Estrasburgo? ¿Dónde ha sido? ¿De La Haya? Sí, de La Haya, en la Corte Penal Internacional. Bueno, yo la verdad que no me gusta criticar la labor de unos compañeros. Pues ya está, no hace falta que contestes más. Las cosas hay que... Porque luego al final nos perjudica a los que seriamente pues, queremos... Pero bueno, yo no quiero decir nada más. Vale. ¿Cuándo tienes el próximo reto? Bueno, pues voy a intentar conseguir los 12.000 euros que me pide la magistrada para defender mis intereses. Yo creo que el artículo 281 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se lo ha leído o no lo quiere entender, que dice que efectivamente las asociaciones de víctimas estamos exentas de prestar fianza. Pero bueno, si esta señora quiere que
pues que busque debajo de las piedras, lo voy a buscar. También quería decir desde aquí que muchas gracias a todas las personas que se ponen en contacto con mi asociación, que me ayudan de manera desinteresada, recopilando información. Click News me pone a su disposición su plataforma, otras personas... Es verdad, Antonio Alonso, un abrazo. Sí, un abrazo. Sí. Otras personas de manera desinteresada me cuentan sus historias. De verdad que yo les digo desde aquí que aquí me tienen y que voy a luchar por todos los que no están y por todos, y para que la verdad salga a la luz y que esto no se vuelva a repetir, porque, insisto, es una frase que he dicho antes, esto tiene que tener responsabilidad política, que es muy grave, pero también judicial, porque si no se va a volver a repetir.